con el capítulo 6 del libro de Juan, ¿sí? Así que continuamos con el aprendizaje de este libro, de este apasionante libro, ¿no? Que hemos sacado mucha riqueza, así que continuamos, capítulo 6 del libro de Juan. Exactamente, Estamos haciendo esta introducción porque estamos grabando las clases. La idea es después poder subirlas para que las puedan tener. Hay algunas que se grabaron más o menos, otras muy bien, pero venimos tratando de tener un material para que cuando quieran recurrir y poder leerlo o escucharlo de nuevo lo pueden tener. Bueno, muy bien. Hoy tenemos entonces, ¿qué capítulo tenemos hoy? Capítulo 6, muy bien, como recién dijo mi esposa, Juan 6, que tiene varios temas interesantes. Primero, hacer una pequeña salvedad que la hemos hablado, pero que es importante poder recordarla. Cuando nosotros estudiamos la palabra, tenemos que entender de que es fundamental tener un entendimiento en base al contexto de lo que se estudia. Hay contextos cercanos y contextos más lejanos, ¿no? Todo comienza con una palabra, que esa palabra está en un contexto de una oración, que esa oración está en un contexto de un párrafo, que ese párrafo está en un contexto de un tema, que pueden ser varios versículos o puede ser un capítulo, que a su vez está en un contexto de un libro, que ese libro puede estar en el Antiguo Pacto o en el Nuevo Pacto, y a su vez está todo inmerso en la palabra de Dios, la Biblia, que esa Biblia está en un contexto de Cristo. Recordemos que el contexto que abarca todo y por lo cual vivimos y por lo cual existimos es Cristo. Cristo es el que es la palabra viva. Cristo es el que hace todo desde el principio, el árbol de la vida, que está en el principio y en el final también, ¿no? Por eso es importante ese dicho, ¿no? Que todo texto fuera de su contexto es un pretexto, es lo que aplicamos al conocimiento de las escrituras, ¿no? El no descontextuar cada cosa que vamos viendo, ¿no? Y esto de poder ver la verdad presente, que la otra vez hablábamos también lo mismo, que ¿qué es la verdad presente? Es lo que Dios me transmite en las escrituras que puedo aplicar para hoy, ¿sí? Hay cosas que son parte de la historia, de cómo fue creándose el pueblo judío, hay parte de la historia y hay parte de lo que en realidad es una verdad que trasciende los años y el tiempo, sin importar el tiempo en el que se escribió, sigue siendo aplicable para mi vida, para mi realidad, para mi hoy y para mi ahora, ¿no? Esa es la verdad presente, que es Cristo en nosotros, ¿no? Exactamente. Y vamos a comenzar a leer el primer tema, que es hiper conocido, que es el del versículo 1 al 15, que es Jesús alimenta a los 5.000, que no solamente está acá, sino también está en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿no? Ahí al principio de la Biblia seguramente tienen las referencias bíblicas de en qué lugar lo encuentran. Pero vamos a leer del principio para ir desarrollando versículo por versículo en base a estos temas que tenemos en este capítulo. Bueno, comienza el versículo 1 y dice: algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del lago de Galilea de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venían hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Y antes de continuar con esta historia, ¿no? Vemos esta pequeña introducción, ¿no? En la que venían... nos habla de un tiempo, de un contexto, ¿no? De que faltaba poco para celebrarse la Pascua judía, estaban en un lugar, ¿no? Y toda esa gente que se empezó a golpear en donde Jesús estaba, ¿no? Y esta pregunta que Jesús le hace a su discípulo, ¿no? Le dice: Felipe, a ver, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? ¿No?
Y enseguida, ¿no? En el versículo nos dice que lo hacía para ponerlo a prueba, ¿no? Pero enseguida Felipe le dice, no, mira, ni con un salario de todo, unos cuantos meses de trabajo, no podríamos comprar pan para toda esta gente que está acá, ¿no? Y vemos cómo, vemos acá varias enseñanzas, ¿no? Pero yo quería resaltar una que es lo que es la providencia de Dios, ¿no? El cuidado que Dios siempre tiene con nosotros. A pesar de que por momentos pareciera que nos está poniendo a prueba, ¿no? Porque esa pregunta para Felipe lo quería probar, quería ver qué es lo que él decía, ¿no? Tanto tiempo caminando con Jesús, sabía todo lo que Jesús hacía, entonces él quería probarlo, ¿no? Y a veces nosotros atravesamos situaciones y nuestra confianza no está al 100% en ese Dios sobrenatural. Sabemos que es un Dios sobrenatural, que su vida está en nosotros, que su eternidad vive en nosotros, que es para disfrutarla hoy y ahora, pero a veces no nos damos cuenta o no podemos ver que en realidad Dios puede hacerlo. Y vos decís, otra vez, sí, otra vez, una vez más puede hacerlo, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Que Jesús sabía lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, pero sin embargo lo puso a prueba a Felipe, ¿no? A veces uno se siente identificado, ¿no? Seguimos leyendo. Bueno, viste que a veces nos sentimos identificados, ¿no? Porque creemos en un Dios, pero que a veces cuando somos puestos a prueba en ese segundito, ¿no? Uno tiene que poner esa confianza, ¿no? Bien. Sí, igual ahora vamos a desarrollar versículo por Ahora versículo vamos, del principio. sí. Versículo 8 dice, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se siente todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Los varones adultos eran como 5.000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todos los que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada y llenaron 12 canastas. Al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Y vamos a tomar algunos principios y también utilizar a veces algunas verdades que hay en algún versículo como para poder desarrollarnos como hacemos siempre, ¿no? Comienza diciendo, ¿no? Versículo 1 nuevamente. Algún tiempo después, Jesús se fue a la orilla del lago de Galilea o de Tiberias y mucha gente lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué lo seguía la gente? Entonces, porque hacía señales. Bien. Acá me voy a adelantar un cachito, pero esta historia termina con la cantidad de discípulos que terminan abandonándolo a Jesús. Porque en realidad, ¿por qué lo terminan abandonando? Por el capítulo. Porque la motivación de ellos de seguir al maestro eran por lo que veían exteriormente. Por eso acá vemos, mucha gente lo seguía, pero porque veían las señales que él estaba haciendo. No porque había una convicción interna. Por eso siempre hablamos de que la mayor importancia es lo que Dios hace internamente. No que te sanó de un dolor o que te sanó de la pierna, porque eso no te lleva a una eternidad. Hay miles de personas, leímos la semana pasada, leímos en el capítulo 5 cómo Jesús sanó al paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo, y en vez de agradecerlo, que era una persona que conocía a Dios, ¿por qué? Porque después que fue sanado volvió al templo y Jesús lo encontró en el templo y el paralítico sabía que lo estaban buscando a Jesús y en vez de agradecerlo a Jesús y a ser su discípulo, ¿qué hizo? Fue a los fariseos y le dijo, es Jesús el que me sanó. Y dice que por eso después lo perseguían. Es decir, en vez de generar en una transformación en esa persona que estuvo 38 años, al contrario, volvió a pecar. Cuando Jesús le dijo, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor.
Entonces, por eso es tan importante entender de que toda sanidad exterior es fundamental, es importantísimo y seguimos orando por eso, pero no te garantiza nada. La verdadera transformación se da cuando internamente somos transformados por el Espíritu Santo, y eso es lo que te da una identidad que te hace permanecer, ¿no? Versículo 3 dice: entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venían hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma tanta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer, ¿no? Y como recién decía, esta parábola, este párrafo, entendemos que Jesús prueba. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque no hay algo que pueda ser reconocido como con calidad si no es probado. Y lo vemos, a ver, los autos 0 kilómetros, no sé si ustedes vieron, cuando un auto 0 kilómetros tiene que salir al mercado, la cantidad de pruebas que le hacen. ¿Por qué? Porque la vida está en juego. Un auto no puede correr, imagínense los problemas que tendría Ford, que salga un auto 0 kilómetros y al kilómetro le pasa algo y se muere la persona. Entonces, Jesús también nos prueba. ¿Por qué? Porque la vida está en juego, la vida espiritual está en juego. No es algo que vos decís, no, hay una vida que está en juego. Por eso es fundamental entender de que son las pruebas las que a veces nos muestran cómo estamos, en qué estado estamos, lo que nos falta, hacia dónde tenemos que ir avanzando. La prueba no es algo negativo, al contrario, es algo completamente positivo para poder seguir avanzando, ¿no? Porque no olvidemos que nosotros somos discípulos de Cristo. Si Él probó a sus discípulos, ¿por qué no nos va a probar a nosotros? Ahora, sigue diciendo el versículo 7. ¿Querés aportar algo o no? Sí. En esta pregunta que Jesús le hace a Felipe, sin duda confronta la realidad de lo visible y de lo sobrenatural que iba a ser él, ¿no? Vemos como nuevamente sucede esto, ¿no? De lo temporal y lo eterno, ¿no? Que Jesús le hace una pregunta visible, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo hacemos, no? Y Felipe responde desde su naturalidad y desde su temporalidad, olvidándose, ¿no? De quién estaba enfrente de él y quién era el que le estaba haciendo la pregunta, ¿no? Que a veces nos sucede esto de no poder ver a Cristo con total claridad, y a veces nos dejamos abatir por lo que en realidad nuestros ojos pueden ver materialmente, sin pensar en que en realidad el autor de mi vida, el creador de mi vida, el que sustenta mi vida, mi familia y todo lo que soy, es Cristo mismo, ¿no? Así es. Versículo 7, bueno, que ya leímos recién: y con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Respondió Felipe. Y otro discípulo, Andrés, que era hermano de Simón, le dijo: acá hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Y es interesante que, según algunos teólogos, esto de 5 panes de cebada y 2 pescados, ¿qué simboliza? Simboliza lo que el hombre puede dar. Sí, ¿por qué? Porque en aquel tiempo la cebada era uno de los alimentos más básicos y más baratos que existía. Entonces, y el pescado era gratis, ir a una caña y pescarlo. Entonces, ¿qué era lo que podía dar el hombre? Eso, que era totalmente limitado. Eso es lo que podía dar el hombre, con la tremenda antagonía de Cristo, ¿no? Luciano. Me parece que esto, cuando lo estudié, Juan es uno de los únicos que resalta que habla del diálogo entre Andrés, que le dice a Jesús que había un muchacho. Ajá. Y también en esto que hablábamos de la identidad de Juan, el discípulo amado, él resalta esto porque el muchacho ofrece, según los teólogos, el muchacho es el que se acerca a ofrecer. Entonces, el que lo están buscando, él ofrece lo que él tenía para poder compartir. Entonces, por eso viene después la respuesta
de Andrés, pero ¿qué va a hacer esto para tantas personas? Exactamente. Eso que... Claro, porque es interesante porque, a ver, si nosotros ponemos, a ver, ¿qué es lo que nosotros le podemos dar a Dios que Dios diga, oh, qué bueno, ahora sí encontré una persona sabia que va a poder predicar mi palabra, que es un genio? Lo que nosotros le podemos ofrecer a Dios siempre son los 5 panes exactamente, eso es lo que nosotros tenemos, porque nosotros estamos delante de Dios en esa condición. Pero ahí donde está justamente la contrapartida, que Dios de nada hace todo y hace hasta que sobreabunde. ¿Dónde está el milagro? ¿Y dónde está lo importante que tenemos que entender? Que lo que tenemos que brindárselo a Dios. Que en nuestra vida decirle, Dios, esto es lo que yo tengo. A ver, vos sabés lo limitado que soy. Vos sabés lo limitada que soy. Pero desde esto que tengo, te lo entrego a vos, porque sé que vos podés hacer lo que vos quieras. Por eso es importante resaltar en esto, ¿no? También lo que es la fe y la confianza en Jesús, ¿no? Porque ahí los discípulos no entendían cómo Jesús lo iba a hacer, cómo lo iba a resolver, pero confiaron en el momento en el que Jesús le dijo, bueno, hagan que todos se sienten y ahora lo soluciono, ¿no? Y es como que todos depositaron en esa fe y en esa confianza. Sabemos que solamente tenemos esto, dijeron, y no tenemos otra cosa, pero confiaron en lo que Él les dijo. Entonces la importancia de poder confiar y tener esa fe depositada en Él, entendiendo de que Él lo va a hacer desde la manera que... Ahí está. Desde la manera en la que Él tiene para resolverlo, ¿no? Entendiendo de que Dios es el que tiene el control de todo lo que hacemos, ¿no? Es importante esto, ¿no? Resaltar la fe y la confianza de los discípulos. Ahora, acá donde viene justamente una parte tremenda, porque dice, hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. Y en ese lugar dice que había ¿cuántas personas? Como 5.000. 5.000 varones, pero no eran todos. Los niños y las mujeres no se contaban. Exactamente, y acá es donde yo quiero pararme y queremos pararnos un cachito para recalcar algo. Bueno, según Juan Calvino, uno de los teólogos, dice que había entre 10 y 20.000 personas en total, contando entre 15 y 20 dicen algunos, 10 y 20. A ver, la proporción de mujeres y niños en una multitud puede variar, pero se estima que era entre un 50 y 70% en total, ¿no? Y en la cultura judía siempre las mujeres y los niños solían acompañar a los hombres, pero no calificaban ni siquiera para ser contabilizadas. Y acá donde queremos detenernos un cachito para poder ver cómo avanzó el reino, que lo venimos hablando, pero creo que es fundamental aquellos que no lo han escuchado, que lo escuchen y poder comprender de que el reino de los cielos, que comenzó en Pentecostés con unos pocos, y hoy somos la mayoría más grande del mundo y ha llegado a todos los estamentos, es justamente la influencia de ese reino y de esa luz que ha hecho que hoy los esclavos no sean esclavos, la mujer tenga la dignidad que tenga que tener, los niños también, que ha logrado expandirse de una manera tremenda. Si nosotros vemos muchos ámbitos. Entonces, y quiero tocar este tema, ¿por qué? Porque un ejemplo clave de esto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue realizada en 1948, el 10 de diciembre de 1948, en el cual participaron 50 países y hoy ya son más de 100, casi, que es tremendo la cantidad que son 30 derechos humanos que todo país se rige en base a eso, y acá vemos cómo intervino tremendamente el reino, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente la mujer hoy pueda tener la misma igualdad que un hombre.
Entendiendo, por ejemplo, entendiendo que en el siglo I, ahora voy a leer algunos ejemplos de los 30 declaraciones de los derechos humanos, pero en el siglo I los derechos de las mujeres y los niños eran tan insignificantes y denigrados que las mujeres eran consideradas ciudadanos de segunda clase y no tenían derecho ni a votar ni a poseer propiedades. Ninguna mujer podía tener una propiedad en el siglo I. Fíjense, ni tampoco a heredar dinero de sus maridos difuntos. Si el marido fallecía, el dinero ese se lo daban al hermano o a alguien, la mujer que estuvo todo el tiempo al lado del marido. Fíjense, eso estamos hablando en el siglo I, ¿no? En la sociedad romana, por ejemplo, las mujeres estaban confinadas en el hogar y su papel se limitaba a cuidar los hijos y realizar solamente tareas domésticas. Por eso vemos en la antigüedad vemos también en algunos versículos que la mujer tenía que estar tapada. ¿Por qué? Porque era lo que estaba pasando en ese momento. Y cuando entendemos lo que estaba pasando políticamente y culturalmente en aquel tiempo, ahí es donde entendés cuando la palabra te dice, no, pero la mujer que no hable en la congregación, claro, la iban a matar. No podían hablar, no le estaba permitido hablar, porque estaban tan subyugadas. Lo mismo que los niños, lo mismo que los esclavos. No existía, creo que lo hemos dicho varias veces, pero vos tenías un esclavo y vos si lo querías matar porque limpió mal el piso, lo podías matar. Estaba perfecto. No pasaba nada. No. Ese era el tiempo en el cual se vivía en aquel tiempo, ¿no? Ahora, en 1948, que justo coincide con que Israel es nación, se genera esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo pueden buscar en Google, ¿no? Y fíjense cómo le voy a leer algunos, ¿no? Por ejemplo, el artículo número 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Listo, ya está. El número 2, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración sin distinción de raza, recuerden lo que pasaban con los negros, de color, de sexo, de idioma, de religión, de opinión política o de cualquier otra índole. Fíjense, esto es tremendo, como acá ya empiezan a ver, esto es la libertad de Cristo. Cristo nos lleva a esta libertad. El punto número 3, toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Punto número 4, nadie será sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. 5, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Recordemos lo que pasaba con los, ¿cómo se llama? Los gladiadores que entraban al circo romano. Recordemos también a Nerón matando a los cristianos en sus jardines, prendiéndolos fuego. Bueno, y hay muchísimos. Si ustedes lo leen, por ejemplo, el 16, toda persona tiene derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia. Toda persona tiene derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión. Toda persona tiene derecho al trabajo, a las condiciones de trabajo justos, favorables, a tener educación, a participar en la vida de la cultura, etcétera, etcétera. Ahí es donde vemos justamente cómo empezó a intervenir en la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque hasta que no llegó el Pentecostés, y quiero que entendamos esto, ¿no? Nosotros somos la luz del mundo, somos la sal. Ahora, hasta que no se llegó el Pentecostés y la vida de Cristo fue desparramada a lo largo y a lo ancho del mundo, para que pueda realmente... A ver, ¿qué fue el Pentecostés? Fue agarrar el salero y empezar a esparcir la sal. Mientras tanto estaba solamente en un salero. Cristo hizo mucho, pero Cristo era el salero. Cristo era el salero. Esa sal no podía ser contenida solamente en un cuerpo. Era necesaria esa sal ser esparcida por todo el mundo. Por eso el Pentecostés hizo que Dios
se ha puesto en cada uno de sus cristianos y ahí es donde empezaron a crecer, a crecer, a crecer, y todo eso empezó a afectar todas las áreas, ¿no? Fundamental no olvidarnos de esto para entender cuál es nuestra identidad, porque esto va a continuar y va a seguir, y va expandiéndose y va tocando todas las áreas, ¿no? Versículo 11. ¿Algún comentario para preguntar? ¿Cómo venimos? ¿Bien? Esto es algo que lo hemos mal aprendido muchas veces, porque nosotros hemos pensado todo el tiempo de que el mundo está de mal en peor. Mal en peor, ¿por qué? Porque lo vemos en estos 50 años, que por ahí en estos 50 años, con el hecho de tener un exceso de información, de que pisaron a una hormiga en la esquina y ya te enteraste, antes mataban a mansalva y nadie se enteraba de nada. Entonces nosotros pensamos que el mundo está de mal en peor porque lo vemos desde estos 50 años. Pero si vos lo analizás en estos 20 siglos, es imposible decir que el mundo está de mal en peor. Cuando ves políticamente lo que pasaba, lo que ves culturalmente lo que pasaba. Por eso es tan importante recurrir a la historia y darnos cuenta de que no está de mal en peor, porque si no, ¿cuál fue la función del cristiano en este tiempo? ¿Subsistir? No. Es fundamental que cambie nuestra cabeza desde eso. Que esa es la mirada del futurista. La mirada del futurista que se esconde con que todo está cada vez peor, Dios nos viene a buscar ahora, ya. Entonces, es fundamental ver la historia completa. Bueno. Volvemos al pasaje y bueno, aquí en el versículo 8, bueno, que los discípulos le dicen, en el 9 dice, aquí hay un muchacho que tiene los 5 panes y que... de la otra... Y después en el versículo 10, que dicen, hagan que se sienten todos, ordenó Jesús, y en ese lugar había mucha hierba, ¿no? Y ahí es lo que decía recién el pastor, que eran 5.000 hombres, porque las mujeres y los niños no se contabilizaban, ¿no? Y cómo vemos acá esa fe que hablábamos recién, ¿no? Que tuvieron esos discípulos en decir, bueno, Jesús dijo que se sienten, nos hacemos sentar a toda esa gente que ya vimos que eran más de 5.000 personas, y esa fe puesta en acción, ¿no? Porque Jesús nos enseña que no solamente Él iba a resolver el milagro, sino que lo iba a hacer de una manera sobrenatural, ¿no? Entonces vemos cómo esa fe depositada en Él, en que Él lo puede hacer, hace de ese momento un momento sobrenatural, un momento distinto del que venían viviendo, ¿no? Porque venían viviendo estas situaciones en las que Jesús hacía esas señales milagrosas que sanaba a uno, que le daba la vista o que le daba, ¿no?, la situación que esté necesitando a alguien específicamente, pero vemos cómo todo este pasaje nos hace todo este preámbulo en el que Jesús prueba a Felipe en su fe y en su confianza en él mismo, ¿no? Y vemos cómo va preparando todo el escenario para algo que todavía no se había visto, ¿no? Que era esta abundancia de la que, bueno, solamente desde la naturaleza, ¿no? Decir, tengo esto solamente, ¿no? Y si lo llevamos a cada uno de nosotros, esta pequeña enseñanza, el ver de que a veces nosotros, a veces no, en realidad somos incapaces humanamente de hacer muchas cosas. Sea el poner mi fe en acción, ¿no? O depositarla en Cristo, o sea el expresar a Cristo, ¿no? Que siempre hablamos que la vida de Cristo debe ser una expresión, ¿no? Debemos expresarlo en todo lo que hacemos, en nuestro deber andar, ¿no? ¿Con quién? Con el que vivimos, si vivimos solo, con mi vecino, con el que trabajo, todos somos seres de sociedad, así que siempre estamos relacionándonos con alguien. Entonces, entender de que la vida de Cristo es necesario que la expresemos, ¿no? Y a veces somos incapaces de poder hacer esto, ¿no? Pero cuando podemos depositar nuestra confianza en Cristo, podemos depositar nuestra confianza en el autor y el consumador de nuestra fe, que Él es el que nos sostiene, las cosas cambian y de manera sobrenatural, ¿no? Porque vemos cómo este pasaje nos prepara para algo que ni ellos se podían imaginar lo que iba a suceder, ¿no? Por eso ahí quería resaltar esto, ¿no? Antes de que inicie, ¿no?, este milagro que hizo Jesús en aquel lugar en el versículo 11. Entonces, versículo 11, Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos,
recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada y llenaron 12 canastas. Ahí no se sabe muy bien qué pasó. Pero el otro día debatíamos. Pero, a ver, él agarró, dio gracias y empezó a cortar y empezó a multiplicarse y empezó a algo completamente... A todos comer, a todos sobrenatural, saciarse, ¿no? y encima sobrar. Sobró. Y no sobró en lo mismo que le dieron, ¿no? Porque teníamos 5 panes y 2 peces, ¿no? Era lo inicial. Y sobró 12 canastas, Exactamente. ¿no? Y acá donde uno puede también hacer algunas conjeturas. Digo conjeturas porque no nos animamos a afirmar qué es esto o qué es aquello, pero sabemos que los números no son... azarosamente elegidos. Exactamente. ¿Por qué sobraron 12 canastas? ¿Será porque eran 12 los discípulos que tenían que ver este milagro? ¿Será porque todo Israel fue constituido sobre 12 tribus? 12 tribus. ¿Será porque esta provisión me está hablando de que es una provisión para siempre? Entonces, cada canasta es para un mes distinto, porque son 12 meses. Y en un año. ¿Eh? Son suposiciones Interesante, que ¿no? íbamos haciendo, ¿no? Y que íbamos repensando en esto, ¿no? En Levítico 23:4, no lo lean, pero en Levítico 23:4, 44, ahí habla justamente del calendario judío, era de 12 meses. También podemos llevarlo al entendimiento de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis. Apocalipsis habla de una nueva Jerusalén con 12 puertas. Bueno, a ver, no sé qué habrá querido decir, no me quiero arriesgar a una... pero podemos entender de que a Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada y que todo tiene que ver con todo en ese aspecto. ¿José? Así que no. A mí me gusta entender algo que demostró Jesús, primeramente el poder que había a través del Espíritu, ¿no es cierto?, para realizar este milagro. Y yo podría decir, bueno, sobraron 12 canastas porque habían 12 discípulos y a partir de ese entonces los que se encargaban de hacer los milagros y de alimentar a la gente eran ellos a través de sus porque alimentan, o sea, algo tenía que hacer con los pescados. Exactamente. Claro. Yo se los vendo. Yo se lo veo. Sí, a ver, es muy probable que tenga que ver. O por ahí tiene que ver con todo. Claro. Por ahí no tenía que ver con una cosa. Con solo los discípulos. Por eso como que empezamos a ir más allá. Dijimos 12 discípulos, 12 son las tribus. Y como que empezamos a ahondar en las escrituras y bueno, vimos como ese entrelazamiento que hay, ¿no? Pero bueno, es algo que lo dejamos a la soberanía de Dios, pero lo compartimos con ustedes para que, si por ahí no, como dice José, esta interpretación que él hizo, uno puede ir, ¿no?, tratando de ver y qué es lo que Cristo nos va hablando, qué es lo que Dios nos va hablando a través de su palabra, ¿no? Y a veces lo importante de esto es encontrar qué es lo que Dios me quiere hablar a mí de eso. Porque por ahí es verdad este entendimiento de que eran los 12 discípulos los que iban a encargarse después de alimentar, pero por ahí Dios con esta palabra me está hablando de decir, no, a ver, yo soy tu sustento los 12 meses del año. No cuando, bueno, hoy hablábamos justamente de Esquel, que Esquel por ahí ahora como trabaja mucho con el tema de la nieve, entonces en esos meses trata de conseguir lo que no consigue todo el año. Y muchas personas hacen lo mismo, no decir, no, toda mi esperanza está puesta en esto, porque yo después, no, a ver, tu esperanza no tiene que estar puesta en esto, tu esperanza tiene que estar puesta en ese Dios que hace que todos los meses, sin importar la época del año, todos los días se encarga de tu provisión, se encarga de lo que vos necesitas. Claro, que este pasaje de la multiplicación sea totalmente aplicado a cada uno de nosotros, ¿no? Porque vimos cómo se aplicaba a dos cosas, ¿no? A lo temporal y a lo eterno, a lo sobrenatural que Dios siempre tiene para nosotros. Y Dios siempre va a multiplicar lo que tenemos materialmente, pero también en cuanto a la riqueza de lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros, ¿no? Siempre decimos que somos una familia y que tomamos el ejemplo de las Escrituras que habla de que somos el cuerpo de Cristo, ¿no?
Y todos y cada uno de nosotros tenemos algo fundamental para poder impartir, para poder compartir, para poder dar. Y eso se debe multiplicar en nosotros, ¿no? Entonces, que ese milagro de la multiplicación sea también para con nosotros, por todo lo que Dios ya depositó en cada uno de nosotros. Exactamente. Y que si no lo podemos ver, que Dios nos dé esa claridad, ¿no? Que no seamos como Felipe diciendo, no, pero mirá, ¿cuánto dinero tenemos que juntar? No. Que podamos ver de que Dios ya lo depositó en nosotros. ¿Y qué es lo que depositó? Solamente su espíritu nos lo puede decir, ¿no? Uno puede confirmar, reafirmar a través de la Aparte, palabra, pero entender eso, ¿no? Es tan lindo cuando uno, en su corazón, que a veces por ahí no hace falta ni hablarlo, pero en su corazón le dice a Dios, Dios, yo confío en vos. Yo tengo fe en vos en esta situación. Vos sos mi sostén. Eso a Dios no lo deja en la misma situación. Vos con esa actitud y con esa fe estás activando la mano de Dios de una manera sobrenatural. Y por ahí no hiciste ni siquiera una oración. Por ahí le dijiste, Dios, yo no quiero poner la fe en otra cosa. Mi fe está puesta en vos. Aunque en esta situación estoy pasando esto, que no veo una solución, que por ahí, no sé, estoy esperando una sanidad, estoy esperando resolver algo, pero ¿dónde está tu confianza en el corazón? Dios la sabe y Dios la ve. Porque a veces no se trata de palabras, se trata de una convicción verdadera interior, ¿no? Continuamos, versículo 14. Al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña el sol. Y acá también podemos hacer una pregunta, ¿y por qué Cristo no permitió ser proclamado rey? ¿Qué opinan ustedes? En ese momento, cuando a él lo querían hacer rey, él se escapaba. Siempre que Por eso, viene esto, después sucede que dice, y Jesús se apartó, o Jesús se escondió, o Jesús por se eso fue. cuando hacía milagros le decía, bueno, no le digan a nadie. No quería que su fama se extendiera demasiado. Quería que llegue solamente a su propósito, que era salvar el alma, ¿no? Pero ¿por qué piensan que no aceptó ser proclamado rey? Porque no eran las profecías que había No era el que momento. tenían que cumplir. A ver, de uno, De ¿cómo? uno así entendemos. Diego. Digo, las profecías que se tenían que cumplir, entonces capaz que lo desviaba del propósito convertirse en rey. Ajá, bien. Domingo. Y porque no era la hora, no era el momento que Dios dictaminaba de que tenía que ser rey en ese momento, ¿no? Bien. José. Creo que lo que evitaba Jesús era este tipo de situaciones para que no tengan motivo los fariseos y quienes estaban a la vuelta que lo querían detener, cosa que él no se pudiera proclamar rey y tuvieran un motivo ya para apresarlo antes de tiempo, mejor. Yo tenía un determinado tiempo. Bien. Bueno, bien, perfecto. Bueno, yo noté cinco aspectos que están relacionados con lo que dijeron justamente los tres. El primero, que no era su hora. Jesús sabía que su hora de ser glorificado aún no había llegado. Lo dijo en Juan 7:6, no, todavía no es mi hora. Él sabía que había venido como rey, pero todavía no había llegado la hora de ser glorificado. Él estaba en otra función. Y aparte, él sabía que venía a ser el rey, que iba a establecer un reino, pero que no tenía nada que ver con lo que ellos podían ver. Lo querían como rey terrenal, ¿no? Claro, ellos querían, vamos, lo llevamos y lo levantamos y el reino que vino a establecer Jesús, ¿no? Era un reino que trasciende la barrera temporal, que es la nuestra, ¿no? La visible, ¿no? Es ese reino eterno del cual somos parte por medio de él, gracias a ese sacrificio que hizo en su tiempo determinado, ¿no? Exactamente. Y qué importante es poder ver esto, ¿no? De que pueden ser abiertos nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para ver qué es lo que Dios quiere con nosotros, ¿no? Como ellos en ese momento. Sí iba a ser el rey, pero no de esa manera en la que ellos interpretaban. Acá Diana pone en el Zoom que, claro, el reino que él venía a poner no era el mismo que se establece en la tierra. Entonces, claro, exactamente. Así como
Lo acaba de decir Diana. Bueno, el punto número 2 es que no era su propósito. Jesús vino a salvar a la humanidad del pecado y de la muerte, no a establecer un reino terrenal, ¿no? Eso lo vemos en Lucas 19:10, en Juan 3:16, tan conocido. Punto número 3, evitar la confusión. Jesús quería evitar que la gente confundiera su reino espiritual con un reino político y temporal. Entonces automáticamente cuando querían ponerlo, ella automáticamente salía, ¿no? Punto número 4, no quería ser un rey político. Jesús rechazó la idea de ser un rey político, ya que su reino no era de este mundo. Y el último, su reino es espiritual, ¿no? Está relacionado con lo anterior. Jesús enseñó que su reino es pura y exclusivamente espiritual, que se iría manifestando con el tiempo en la medida que se vaya expandiendo a través de su vida impartida en ellos, ¿no? Por eso recuerden que siempre la venida del Espíritu Santo no fue un plan B. No fue decir, bueno, está bien, están llorando los muchachos que se quedaron solos, voy a enviar el Espíritu Santo. No, Jesús vino a conquistar algo, a redimir, a unirnos nuevamente con Cristo, a reconciliarnos con Dios y el Padre, y a partir de ahí, Él mismo a poder impartirse en la vida de todos los creyentes para poder llegar a todo el mundo. Fue el propósito, ¿no? Ya había, ese iba a decir, ¿no? Esto que decía Diego, ¿no? Un propósito establecido en un tiempo determinado, y que Jesús debía esperar esos tiempos, ¿no? Para que ese propósito no fuera transversado, sino que pueda cumplirse en tiempo y forma como Dios ya lo había trazado, ¿no? Exactamente. Juan 18:36 dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores lucharían para que no fuera entregado a los judíos, lógicamente. Pero ahora mi reino no es de aquí, ¿no? Es decir, que mostraba claramente esto. A él no le costaba. Y esto es fundamental entenderlo, por eso hay algo que siempre, que nunca tenemos que olvidar, es que todo estudio que hagamos nosotros no se puede dividir ni separar de dos cosas, ni de Cristo ni del propósito eterno de Dios. Son dos ejes transversales que tienen que estar en todo estudio que hagamos en la Escritura. No hay un propósito individual, todo está sujetado a un propósito eterno y lineal desde el principio de la creación del mundo hasta el final, y todo está sujetado a Cristo, quién es la salvación, quién es la vida, quién es el principio, quién es el final. Eso no lo tenemos que olvidar nunca en todo análisis que uno haga. Continuamos. ¿Hasta acá bien? ¿Preguntas cómo vienen? ¿El punto 3 cuál era de lo que habías dicho? El punto número 3 es evitar la confusión. Que es justamente evitar que se confundieran en su reino espiritual y un reino político temporal. ¿Por qué? Bueno, recordemos que cuando escuchamos lo que Jesús hablaba en aquel tiempo, era difícil de entender, no era fácil. En aquel tiempo, bajo esas estructuras, no era fácil seguir a Jesús. En este capítulo lo vamos a ver claramente, que muchos lo seguían por lo que habían visto de él, pero llegó un momento cuando él los llama a más, cuando él los llama a que sean uno con él. Ahí es donde Cuando él le dice, no, pero ustedes tienen que comer mi carne, beber mi sangre, ahí es donde dice, no, ya está, no, hasta acá no podemos seguir. Y esos mismos que habían visto todos los milagros, terminan abandonando, ¿no? Entonces, lógicamente que no es fácil, pero bueno, por eso nosotros vivimos en un tiempo tan de gracia, porque si nosotros hubiésemos estado en el tiempo de Jesús, como a veces uno dice, oh, cómo me gustaría verlo a Jesús, es probable que muchos lo estarían rechazando. Nosotros vivimos en un tiempo de gracia donde tenemos una convicción del Espíritu que te hace estar completamente seguro de que Dios es real. En aquel tiempo vos lo veías con los ojos, pero había un montón de cosas que te imposibilitaban el hecho de poder seguirlo. Continuamos entonces con el segundo tema, que el segundo tema es este milagro de Jesús andando sobre el mar, ¿no? ¿Cómo andamos con la hora? Bien. Entonces, este es del versículo 16 al 24.
Dice, cuando ya anochecía sus discípulos bajaron al lago. Subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum, pero para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba agitado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pero él les dijo, yo soy, no tengan miedo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la playa, lugar al que se dirigían. Al día siguiente la multitud que estaba aún en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos habían embarcado solos. Lo supieron porque allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Acá quiero hacer una salvedad, porque ahora esto lo vamos a trabajar la semana que viene, lógicamente, pero todas estas personas que Jesús sigue hablando es la misma que habían visto los milagros de los 5 panes, ¿no? Es fundamental porque para poder entender bien y claro todo esto. Bueno, muy bien. ¿Qué falta en esta historia? A ver. Cuando Pedro camina con Jesús en el agua. Exactamente. Muy bien. Es el mismo relato, pero Juan no lo relata. No sé por qué no lo relata. Si ustedes me dicen, ¿por qué no lo relata? Yo cuando lo escuchaba, cambié la versión, y dije, o sea, Claro. ¿qué pasó? Recordemos Me que faltó cada 3 versículos. discípulo ve y relata y escribe lo que realmente es importante, ¿no? Lo que realmente es importante para él lo escribe con detalle y hay otras cosas que no, lógicamente que lo vieron, porque uno de ellos salió de ahí, se puso a caminar, por ahí en ese momento Juan dijo, este es un fanfarrón caminando en el agua, después se terminó hundiendo, nada, esto ni lo relato, es vergonzoso, no sé. Sabemos que la historia está en Mateo 14:22 y Marcos 6:47. Pero si vemos como en este versículo, ¿no? En el versículo 20, cuando viene relatando de que se acercaba Jesús caminando sobre el agua y se asustaron, en el versículo 20 dice, pero él les dijo, yo soy, no tengan miedo, así que se dispusieron a recibirlo a bordo, ¿no? Y vemos nuevamente esta palabrita, ¿no? Que vimos en el capítulo anterior, que es la fe. ¿No? Porque cuando Jesús les dijo, yo soy, no tengan miedo, no dijeron, no es. O continuaron en esa crisis, ¿no? Más allá de que falta una parte del relato que ya conocemos, vemos como dice, y así se dispusieron, ¿no? Uno se dispone a algo cuando está de acuerdo. No es que vos me decís, bueno, vamos afuera, y yo me dispongo a salir si quiero ir afuera. Si vos me decís, vamos afuera, y yo me quedo acá sentada, no me dispuse a salir. No me propuse el poder levantarme y salir realmente, ¿no? Y acá vemos cómo este libro hace ese énfasis en esto, ¿no? Yo soy, no tengan miedo. Y ellos se dispusieron a recibirlo, es decir, confiaron de que realmente era él, confiaron en que él era el que debería estar en la barca con ellos. Pero lo tuvieron que ver. Pero no, sí, lo vieron y tuvieron miedo, pero se dispusieron a recibirlo cuando les dijo, no tengan miedo. Bueno, ¿y eso es aplicable a nosotros hoy en día? Les costaba creer. Sí. Claro, bueno, pero, a ver, hoy es aplicable eso a nosotros también. Por eso acá donde tenemos el principio de que, sin importar en la situación que vos estés viviendo, hay personas que están con una enfermedad muy complicada y dicen, ¿cómo hago para salir de esta situación? ¿Cómo hago para que el miedo no me paralice? ¿Cómo hago para no yo ser un obstáculo de lo que Dios quiere hacer? Mirarlo a Cristo. Por eso dice la palabra, puesto los Dios en Jesús, el autor y el consumador. Y el mirar a Cristo no es tener una visión. El mirar a Cristo es decir, Dios, ayúdame a verte. Me dispongo a recibirte. Me dispongo a recibirte para que porque recordemos que así como la fe
es la que, si crees, verás la gloria de Dios. El temor actúa de lo mismo. Job dijo, lo que temí me sobrevino. Lo que temí me sobrevino. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos ser personas que viven en temor, que tienen miedo. Si tenés miedo en alguna situación, ahí es donde tenés que enfocarte en Cristo de vuelta para que ese miedo al final no te termine perjudicando y esté trayendo sobre vos lo que estás temiendo. Claro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que tiene miedo es porque no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor es el que echa fuera el temor. Ahora es interesante y me gustaría leer la historia de la otra parte, ¿no? Donde está Pedro. Ya que estamos leyendo la historia, ¿la leemos? Ahí en Mateo 14, 22. Porque tiene también algunas cositas interesantes como para desarrollar. A partir del 22 Y aparte otros detalles. y otros detalles interesantes. ¿Cómo venimos en el Zoom? ¿Todo bien? ¿Cualquier pregunta, cualquier duda? Aporte, recuerden que Aporte, bien ahí. Bueno, dice así. está Andrés. Bien ahí. Vamos, Andresito querido. Genio. Bueno, dice así entonces Mateo 14, 22. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Acá donde vemos también un principio de la importancia de uno orar aislado de los disturbios. No tenemos que subir a ninguna montaña, pero sí tenemos que sacar de nuestro alrededor disturbios para uno poder conectarse bien a Dios, ¿no? Esto es fundamental. Dice, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y llenos de miedo, comenzaron a gritar. Imagínense, ¡ah! ¡Un fantasma! ¿No? Imagínense esta situación. Viene el versículo 26 leí recién. 27. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro bajó a la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y comenzó a gritar, Señor, sálvame, ¿no? Y acá donde tenemos el principio del miedo. ¿Cuál es el principio del miedo? La incertidumbre. ¿Qué lo dice? Ahí lo dice. No. La falta de fe. A ver, dice, pero el versículo 30 dice, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo. Es decir, lo sensorial. Lo sensorial, ¿cómo nos perjudica? Lo sensorial es lo que te hace sentir el miedo. Cuando ves situaciones adversas, cuando al sentir el viento fuerte, al sentir, puede ser, él lo sintió a través del tacto, lo podría haber visto, lo vio, es decir, todo lo sensorial es justamente a veces son las la emociones, puerta. ¿no? ¿Cómo estás? Ay, me siento tan mal, no sé qué. Y a veces son circunstancias que no son como para decir, bueno, tampoco estés así como estás, mírale cómo estás, ¿no? Pero a veces lo sensorial nos juega esa mala pasada, ¿no? De no poder enfocarnos en lo importante, ¿no? Estaba caminando hacia Jesús sobre el agua, Jesús le dijo la palabra, él lo creyó, fue y lo sensorial lo perjudicó porque empezó a sentir el fuerte viento, ¿no? Y eso fue lo que lo detuvo y lo que lo hundió, digamos. Es tremendo, ¿no? Y acá también otro principio importante.
el hecho de permanecer en la fe. ¿Por qué? Porque él confió en Dios, creyó en Dios y empezó a caminar en el agua. Pero no es cuestión de caminar en el agua. La cuestión es poder permanecer caminando en el agua. Por eso Pablo habla que dice, nosotros somos como jugadores, como corredores profesionales. Estamos en una carrera, tenemos que llegar al final. Y ahí donde uno tiene que tratar de... por eso es tan importante lo que hablamos siempre del cuerpo. El cuerpo es el que te dice, che, ponete las pilas, ¿qué te pasa? Está medio frío, vamos de vuelta, vamos, ponete de vuelta. Y ahí donde uno se levanta y uno empieza, el aislarse del cuerpo hace que vos empieces a ver las situaciones, a empezar a sentir cosas que a veces uno no tiene que sentir y te lleva justamente a un estado de tragar agua, ¿no? Y te llega al punto de empezar a gritar, Señor, sálvame. Pero en lo espiritual ese Pedro que se estaba ahogando, por ahí fueron años, fueron meses que llegó a ese punto. Y llega un momento que o Jesús lo salva o se muere. ¿Cuántas veces pasa eso cuando la gente llega a depresiones, cuando la gente llega a puntos totalmente que no vuelven atrás? Bueno, pero no hay que tratar de llegar a ese punto. No hay que tratar de llegar a ese Porque punto. muchos dicen, tenemos que llegar a tocar fondo para poder volver, no. No hay que esperar a tocar fondo, sino tenemos la posibilidad como cristianos de abrir los ojos y ver que no tenemos que tocar fondo para eso. Claro, el saber que Confiar el en Espíritu que Santo estamos está viviendo, siempre que con estamos nosotros, sí. Sí, porque a veces uno, ¿no? Pasa esto, no, y bueno, ya tocaré fondo, o bueno, ya tocará fondo, pero ¿por qué esperar a eso, no? Cuando uno tiene esa tercera alternativa que otros no tienen, que es contar con el Espíritu Santo, ¿no? Que es el que nos ayuda, es el que nos hace recordar todas las cosas, el que nos da la claridad para poder ver a Cristo en esa situación, en esa dificultad, en esa circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, ahí donde le dice, entonces Jesús, ¿qué hizo? Le tendió la mano, lo sujetó, primero lo salvó, como siempre hace Cristo con nosotros, nos salva y después lo reprendió. Jesús es un padre Ahí, que no sé, reprende. yo lo veía de otra forma, ¿no? Decir por ahí, porque estuvo 2 veces, lo vio y después, si sos vos, a ver, Decime. por ahí a nosotros igual nos pasa, ¿no? Que está dando una palabra a Dios y dice, seguro será de Dios, yo bueno, voy a esperar unos días a ver que me digan mejor. Claro, Yo lo veo así, ¿no? bueno, Que sí, vos sí, también. Claro, Luego en el después dice, relato de hombre, Mateo cuánta sí, fe, sí. dice después. En el relato de Mateo sí, porque inclusive le dijo, si eres tú, manda que yo camine. Igual Como que, viste, bueno, sí, dale, vení parece conmigo, como ¿viste? Está probando la fe de Juan que estamos viendo igual, él ya sabía que como es el de los panes, de los peces, Sí, la ¿cómo alimentación. se llama? Felipe. Felipe. Dios, Jesús ya sabía que Felipe dudaba en el corazón, tenía más problemas ellos, creo yo, que la multitud. Él estaba más pensando. Sí, Había aprendido siendo su él, discípulo. creo, ¿no? No sé, Ni hablar. Aún siendo sus discípulos, ¿no? Porque en realidad pero después Jesús, confiaron. En lo que... Claro. por eso ahí En recibir esas órdenes y decir, bueno, siéntelo todo, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Por eso ahí donde nosotros tenemos que cambiar la mentalidad, porque Jesús nunca estuvo orientado a tener una multitud. Jesús estuvo orientado a trabajar con sus discípulos, con los pocos que tenía, para que ellos puedan ver realmente la vida, y ellos iban a trabajar con otros, que los otros van a trabajar con otros, y desde ahí donde uno trabaja, con los que Dios pone alrededor tuyo. Que a veces uno dice, no tengo a nadie. Bueno, algún vecino tenés, algún Claro, hermano no, tenés, pero yo vivo solo, algún hijo no tenés tenés. vecino, no va a comprar al almacén, ¿de qué vivís, no? Entonces como que en el almacén tenés a alguien cuando va a comprar en el supermercado, no sé. Por vas eso a- Dios tiene que cambiar nuestra mentalidad, porque a Sí. veces pensamos, quiero trabajar para Dios, hay tanta gente Me que lo quiero ir al necesita. África. Trabajar para Dios en el lugar donde Dios te puso, con las personas que tenés alrededor. Porque en realidad es lo que Él hizo. Él ahí en las multitudes, no trabajó con las multitudes, Él quería que los discípulos puedan entender, por eso los probaba, por eso estaba trabajando con ellos. Constantemente. En las multitudes le dio el mensaje, pero ¿cuántos de ellos quedaron? Lo vamos a ver en este capítulo, que fueron muy pocos. Continuamos. El versículo, a partir del 25, bueno, acá ya otro tema más, donde Jesús se presenta
Estamos de vuelta en Juan. Yo digo, ¿cómo 25? Si no por el Acá donde justamente Jesús empieza a decir que Él es el pan de vida, ¿no? Y ahí es donde les explota la cabeza a ellos. Fíjense que viene de Él multiplicar el pan, ¿no? Y es interesante, porque el 25 empieza y dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le respondió con firmeza, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto las señales, es decir, no porque me han reconocido como Dios, sino porque comieron hasta llenarse. Qué confrontación esa, ¿no? Porque no es por las señales, porque ya venía haciendo varias señales, ¿no? Y Jesús le dijo, a ver, chicos, no me están siguiendo por lo que yo estoy, porque aparte le dijeron Rabí, o sea, reconocían que era un maestro, no es que le dijeron, hey, no, Rabí, ¿cuándo llegaste? Haciéndose, ¿no? A veces uno, por ahí, ¿no? Si lo ponemos ahí en contexto, es como que por interés iban, ¿no? Y que en realidad iban por interés. Y como Jesús desnudó su corazón enseguida y le dijo, ustedes no me siguen por las señales. Porque ese respondió con firmeza, ¿no? Y si ese respondió con firmeza es no, ay, bueno, no, vos me estás siguiendo no por lo que viste, sino por cómo se llenó tu panza. Y esa parte de señales habla de no reconocieron que Él es Dios. O sea, Claro. en la fe inicial, digamos. Exactamente, Claro. claro, como que no reconocieron como que era Dios, sino que fueron saciados en una circunstancia temporal. Claro, porque comieron hasta llenarse, como que... Entonces, fue por eso lógicamente que Dios te va a llenar, pero vos no lo tenés que buscar porque te llene, porque ya empezaste mal. Como hemos contado, creo que a veces han venido, no, estuve alejado de Dios años, pero ahora quiero ponerme las pilas. ¿Y por qué? Y porque perdimos el trabajo perdí el y trabajo. necesito que Dios me dé un trabajo, y ya empezaste mal. Si vos venís Vení para empezar que con el te dé trabajo, como que... ya empezaste mal, porque Dios te lo puede dar el trabajo, pero vos no tenés que venir a Dios para que Dios te dé el trabajo. Vos tenés que venir porque vos sos un hijo de Dios, para que Dios te transforme. Hay tantos atributos que uno puede venir a buscar a Dios que voy a decir, no, y porque, no sé, Por eso- me peleé con mi esposo, porque me fui, porque no tengo el trabajo, porque no tengo... Vos decís, Dios es más que algo material que uno Claro, puede tener. por eso a veces nosotros como pastores nos equivocamos. Digo nosotros por entender que soy cuerpo, por eso no lo hago nunca yo. Pero nosotros nos equivocamos en el hecho de venir a recibir tu milagro. Vení que Dios te puede dar lo que necesitas. Si empezamos de ese lugar, lo que estamos dando es un mensaje incorrecto. Porque Jesús nunca hizo eso. No hay que vender a Dios. Jesús nunca hizo, vení que Dios te va a ayudar. No, Dios te va a ayudar, pero vos venís porque necesitas vida. Porque no tenés vida. Vos tenés que venir porque vos sos hijo de Dios y tenés que estar junto con la familia. Claro, Dios, Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia, no dijo para que tengan el auto, para que vuelvan a tener la casa, para que vuelvan a tener trabajo, en ningún momento habló de nada material. Dijo vida y en abundancia. Por eso fíjense que dice el versículo 27, cuando termina de confrontarlos con esto, Jesús le dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación, ¿no? Recuerden que hablamos del Hijo del Hombre porque él se identificaba 100% como hombre, ¿no? Por eso le dice Hijo de Hombre. Porque las escrituras aparte lo revelaban desde este lugar, ¿no? Exactamente. Ahora fíjense lo que le dicen ellos. Ellos le dicen, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para realizar? ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Ellos seguían con la mentalidad de ¿qué? De que la salvación era por obras, era por mandamientos. Entonces, bueno, anotame en una lista a ver qué tengo que hacer para ser salvo. Ellos necesitaban esa lista. ¿Por qué? Porque la religiosidad estaba puesta en su corazón, en sus mentes, ¿no? Entonces le preguntan eso, bueno, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿Y qué le contesta? Versículo 29. Esto es lo que Dios quiere que hagan. Le pregunta, le dice, ¿no? Que crean en aquel en cual Él envió. Es decir, lo que Dios quiere que hagan no es nada, es crear. No es nada, es como que ahí lo que utiliza es un recurso literario. Porque le dice, bueno, ¿sabés cuáles son las obras que tenés que hacer? No tenés que hacer nada, tenés que creer. ¿Se entiende? Tenés que creer, tenés que decidirte a creer.
porque lo que Dios quiere es que vos creas en Cristo, no que hagas algo Que exterior. creas en aquel quien Él envió. ¿Y quién es aquel que Él envió? Es Él mismo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces como que Jesús les está diciendo, ¿no? Tienen que creer, o sea, no hay que hacer nada, no, tienen que creer en el que Él envió. ¿Y Ahora- a quién envió? A Él. Ahora fíjense la necedad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de los mismos que habían visto la multiplicación, porque ellos lo vieron la multiplicación. Recuerden que dijimos que vieron la multiplicación y lo que querían hacer es hacerlo rey, ¿no? Por eso Dios se fue. Y esos mismos son los que cruzaron el lago y lo siguieron. Ahora miren lo que le dice el versículo 30. ¿Y qué señal milagrosa harás para que veamos y te creamos? Porque entendían de cuando Él dijo que crean en aquel que Él envió. Ah, ¿sos vos? Bueno, entonces ¿qué señal me vas a hacer para que creas? Y fíjense que O sea, me estás cargando. tres versículos anteriores que le dijo Jesús. Jesús le dijo, ustedes me buscan porque fueron satisfechos, no por vieron la señal. Y acá le dice, bueno, a ver qué señales vas a hacer. Inclusive dice, insistieron ellos. Y dice, nuestros antepasados comieron el maná del desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio de comer. Y acá Jesús le dice, les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo, ¿no? Está hablando del mismo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Se parece a la mujer samaritana, ¿no? Con el agua. Con el Dale agua. siempre ese agua. ¿Y qué le dice? Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. El que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad del Padre es que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, respondió Jesús. Encima Jesús les escuchaba hasta los pensamientos, era tremendo. Dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré el día final. La tercera vez que dice lo resucitaré el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Al Padre no lo ha visto nadie, excepto el que viene a Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo murieron. Pero este es el pan que bajó del cielo. El que de él come, no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva. Este pan es mi carne y lo daré. ¿Cuándo lo dará? En la cruz. Ahí se está refiriendo en la cruz. Yo soy el pan de vida que lo voy a dar en la cruz para que el mundo viva. Al creer va a estar comiendo del cuerpo. ¿Se entiende, no? Lo daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo la resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo.
los antepasados de ustedes comieron el maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Bueno, acá donde justamente, a ver, si entendemos el contexto, que ellos no sabían que iba a ir a la cruz, era lógico que estaba generando en la mente de ellos una revolución que era inentendible, ¿no? Pero lo importante en todo esto que el corazón de ellos no quería entender. Nosotros hay cuestiones espirituales que no las entendemos, pero confiamos en nuestro Dios y avanzamos. Y con un corazón humilde le decimos, bueno, Dios, yo no entiendo qué está pasando acá. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba hablando, a ver, ¿querés vida? Bueno, tenés que comerme a mí. ¿Cómo? ¿Quién de nosotros podría entender esto si a veces ni los discípulos lo estaban entendiendo? ¿No? Lógicamente que no lo entendían, pero confiaban en Él. Sabían de que Él era Dios y que en el tiempo correcto lo iban a entender y seguían avanzando. Ahora, ellos no querían entender. Ellos querían nuevamente ridiculizarlo y buscar manera para poder juzgarlo y matarlo, ¿no? Y apresarlo, ¿no? Ahora, qué tremendo todo lo que habla acá, porque Jesús dice, el que come mi carne, versículo 54, y bebe mi sangre, este tiene vida eterna. Y el comer la carne, como dije, simboliza, ¿qué simboliza? Le dije recién. ¿Qué significa comer la carne? A ver, Facundo, Sheila. A ver, cuando Jesús dice, si ustedes comen mi carne y beben mi sangre, ustedes tienen vida eterna. Si no, no tienen vida eterna. Que lo aceptemos. Para aceptarlo, Bien, inventarnos la palabra día a día. la palabra día a día. O sea, A ver, ¿cómo se llama? vos repetís todo lo que Sí. dices. El comer su carne él no significaba, o sea, no hablaba de literal, o sea, no hablaba de que tenían que hacer canibalismo. Claro, ¿viste? No era que... Bueno, pero a ver. Está colgado, venga, vamos a hacer charqui, no. Él hablaba de comer, A ver, tomar, si es... Pero, por eso hizo el pacto él. Cuando bueno, hizo el pero pacto. leer su palabra, en aquel tiempo estaba solamente... No estaba el Nuevo por eso, Testamento. por eso. El Nuevo Él Testamento cuando sí... se junta con los discípulos, dice, comer mi cuerpo y tomar mi sangre, este es el nuevo pacto. Sí. O sea, yo creo que se refiere a eso, ¿no? A que el que bebe su sangre y come su carne, lo puede llegar a, o sea, puede llegar a entrar al nuevo pacto, o sea, que el que él hizo, ¿no? El pacto A que ver los él- demás, ¿qué opinan? Permanecer en No va a él. luchar. Es permanecer en él. Bien, ¿qué más? A ver, tratemos de estar en el tiempo y la El época. tiempo que él estaba hablando No de lo eso. piensen como hoy. Piénsenlo como en aquella época en el cual el Nuevo Testamento no existía, en el cual existían solamente el Pentateuco, ¿no? Los libros O proféticos. sea, todavía no está la última cena que él les da el significado. No había nada de eso. Él le dice, a ver, ¿ustedes quieren tener vida Él estaba en eterna? una sinagoga hablándole a todos, tanto gente que lo estaba siguiendo como los que estaban ahí que empezaron a decir, que está diciendo, ¿no? Y en ese tiempo sería entonces compartir tiempo con él, escuchar sus enseñanzas, sus parábolas. Lo que se me ocurre es que en ese momento, o sea, que no tenían el significado de la Santa Cena. A ver los demás. Por lo que refleja acá habla de que el buscar un alimento que no es para vivir en una temporalidad, sino para vivir una eternidad. Y lo refleja en el vivirán para siempre, porque él venía hablando de maná y dice, bueno, pero después se murieron. Pero el que coma de mi carne, el que coma de mí, va a tener una vida eterna. Puede ser que lo dice acá en el 35, que dice, yo soy pan de vida, declaró Jesús, el que a mí viene nunca pasará hambre y en el que a mí cree nunca más volverá Bien, a nacer. O sea, ese es el principio, pero yo quiero hablar prácticamente. Bien, perfecto. Imaginemos que nosotros estamos ahí como uno de esos fariseos. Bueno, perfecto, sí, ese es el principio. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo es práctico esto? No entiendo. ¿Cómo es? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Tengo que creer en vos nada más?
Por eso el 51 es el versículo clave. El 51 dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y bueno, ¿cómo hago para comer ese pan? Este pan es mi carne que lo daré en tiempo pasado, en tiempo futuro, perdón. Este pan es mi carne que lo daré para que el mundo viva. Que cree en el sacrificio de ¿Quién él. dice la Exactamente. Es decir, lo que él está diciendo, lo que Jesús estaba diciendo, yo soy el que va. Yo soy el cordero. Claro, yo soy el cordero. El Claro, por eso en cordero el pascual soy yo. 47 le dijo, les aseguro, ¿no? Porque fíjense que va redundando constantemente en lo que Jesús les va diciendo, ¿no? Y en el 47 le dice, les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Ahí no está hablando de una eternidad. ¿Y cómo haces para recibir esa eternidad? Una vez que Él dé su cuerpo por este mundo, ¿no? Jesús muchas veces te explicaba algo, pero no para que lo entiendas ahora, sino para que lo entiendas cuando acontezca. Jesús te estaba enseñando algo, pero no para que lo apliques ahora, sino para que recuerdes y después puedas aplicarlo. Por eso dijo, yo soy el cordero, pero el que va a ser entregado por ustedes. Y van a tener que beber mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Entrar en un nuevo pacto, porque es a través de mi sangre donde yo voy a comprar este precio para que ustedes sean uno conmigo. Ahora también, pobre que... Bueno, por eso te digo. Venís de una religiosidad y te empiezan a hablar de lo que... Bueno, pero por eso te digo que es difícil. Por eso te digo que es difícil. Bueno, pero Jesús después pasaba tiempo con sus discípulos y les explicaba. Y les decía, No, ¿no? pero a los discípulos, bueno, y les costaba creer. Y les La costaba gente creer, que claro. venía y les predicaba ahí, Pero los discípulos, a ver, recuerden que el domingo prediqué, el primer versículo que dije, que cuando lo arrestaron a Jesús, lo abandonaron todo. Quedó solo, porque no entendían, nadie entendía lo que estaba pasando. Por eso es tan importante, nosotros como hijos de Dios, no pretendamos entender todo. Estudiemos y que nuestra fe sea constante y que sigamos creciendo y Dios nos sigue dando entendimiento, pero no podemos poner a la altura de Dios a querer entender todo lo que Él está haciendo. Que nos involucremos en esto. Claro, por eso es irrisorio cuando dice, pero ¿por qué le pasan a los nenes esto? Y cuando arrancan... También que los libros, los evangelios fueron escritos después de la muerte. O sea, los discípulos estaban recordando lo que le había dicho a esa gente. Exactamente. O sea, ya tenían más claridad eso. O sea, a ellos les costó también entender que moría y resucitaba. Para ellos había muerto y punto. Sí, Claro. No, por eso. Claro. O sea, No es fácil. Y ahora, lo próximo que lo vamos a leer la semana que viene, es justamente cuando, después de esta palabra, muchos discípulos dicen, no, esto es muy fuerte, conmigo no conté, yo sigo pescando, yo sigo haciendo, y lo dejaron solo. Y ahí donde Jesús le dice a los discípulos, bueno, ¿ustedes también se quieren ir? Y a ellos dijeron, no, esto no lo entendemos, pero a ver, solamente vos tenés palabra de vida eterna. Sí. Pero bueno, lo vamos a explicar la próxima semana. Así Nos es. despedimos del Nos despedimos del Zoom. Abrazo grande, gracias por estar ahí. hasta el 60.